Shalom, les doy la bienvenida otra vez a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. Hoy vamos a estudiar lo que es por mucho el día más triste en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué se llama así? ¿Qué es lo que pasó ese día? Pero sobre todo la esperanza que ellos y nosotros encontramos al final del camino. Vamos a estudiar, acompáñenme. En el capítulo anterior estudiamos el día 17 del mes de Tamuz. Vimos que en ese día, tanto en el año 586 a.C. como en el 70 después de Cristo, fue abierta una brecha en el muro de Jerusalén antes de que los babilonios en el 586 y los romanos en el 70 conquistaran completamente la ciudad de Jerusalén. Esos días entre el día 17 del mes de Tamuz, que es el mes cuarto, y el día que vamos a estudiar hoy, que es en el mes quinto, que en este año cae el día 2 y 3 de agosto del 2025, pasan 3 semanas. Esas 3 semanas se conocen como el tiempo de estrechez, algo angosto, donde se siente opresión y presión, porque fue un tiempo donde ellos habían visto que su seguridad había sido rota y que pronto este ejército enemigo iba a entrar a la ciudad. Y llegamos a este día, al día 9 del mes de Av. En hebreo se llama Tisha B'Av. Tisha significa 9 y Av es el nombre del quinto mes, el día 9 en el mes quinto. Este día es conocido como el día más triste en la historia judía y vamos a ver algunos de los acontecimientos que han pasado precisamente en ese día, que parecieran simples coincidencias, pero hay algo más profundo aquí y comienza desde el tiempo bíblico hasta la historia contemporánea. Vamos a ver primeramente 5 acontecimientos que se mencionan en la literatura judía que pasaron precisamente en ese día, y esto se menciona en el Mishnah, que es la ley oral de los judíos. El primer acontecimiento que ellos datan en este día Tisha B'Av es cuando Moisés mandó a los 12 espías a la tierra prometida y ellos regresaron diciendo no vamos a poder conquistarla, hay muchos gigantes ahí. Dios se enoja con ellos y es por eso que los manda en un viaje de 40 años en el desierto. Esto lo dice la ley oral de los judíos. La Biblia no nos dice precisamente qué es ese día, se manejaba un calendario diferente, pero esto lo toman ellos como el primer acontecimiento de este día Tisha B'Av. El segundo acontecimiento, que sí está especificada la fecha en la Biblia, en Jeremías capítulo 1 y en el capítulo 52, es lo que ya habíamos estudiado cuando Babilonia entra y conquista la ciudad de Jerusalén. Fue en este mismo día. En el calendario gregoriano va a caer en diferentes días porque es un calendario solar, pero en el calendario judío siempre es este mismo día, noveno del mes de Av. El tercer acontecimiento que ellos datan en esta fecha, y aunque no está en la Biblia, está corroborado por otros escritos históricos, es cuando el segundo templo fue arrasado por los romanos. Esto ya fue en el año 70 después de Cristo, también ya lo vimos en el capítulo anterior. El cuarto acontecimiento que ellos datan en este mismo día, y esto es cuando se estaba levantando una revuelta nuevamente en contra del imperio romano con Simón Bar Kokhba, y fue aniquilada esta revuelta, no pudieron levantarse, y esto fue en el año 135 después de Cristo. Y el último acontecimiento que ellos datan en el Mishnah es que después de esta caída de Jerusalén en el año 70, un año después, un gobernador romano fue a poner sal en todo el terreno alrededor del templo para que nada creciera ahí. Estos son los 5 acontecimientos que la ley oral de los judíos nos dicen que pasó exactamente en este día, diferentes años. Encontramos muchos más ejemplos en ese mismo día ya en la historia contemporánea. En el año 1095 comenzaron las cruzadas, donde 10,000 judíos fueron asesinados en el primer mes de estas cruzadas y se destruyeron todas las comunidades judías en Francia. En 1242, la quema del Talmud, que es un escrito judío. En 1290 fue la firma del edicto de Eduardo de Inglaterra, donde se expulsó a los judíos de Inglaterra. En 1492 se firmó el decreto para expulsar
expulsar a los judíos de España. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. En 1942 se aprobó la solución final en contra de los judíos en toda Europa. En 1942, ese mismo año, se inauguró el campo de exterminio en Treblinka, Polonia. En 1994 hubo un atentado terrorista en Buenos Aires dirigido hacia los judíos, y en 2005 Israel se tuvo que retirar de la Franja de Gaza. Todos estos acontecimientos, aunque en nuestro calendario son días diferentes, en el calendario judío es siempre el mismo día, el día 9 del mes de Av, el día 9 del mes quinto. Como vemos, todos estos acontecimientos son grandes tragedias que ha acontecido al pueblo de Israel, no nada más en la Tierra Santa, sino alrededor del mundo. La persecución que han sufrido ha estado ligada con ese día. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel hace en ese día hasta el día de hoy? Para comenzar, ellos conmemoran este día con gran dolor, con gran luto, un poco parecido al día de la expiación, donde ellos ayunan y se afligen porque recuerdan todas estas fechas con gran dolor, comenzando con la destrucción del templo de Salomón, después la destrucción del segundo templo y todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy precisamente en ese día. Los judíos religiosos tienen algunas restricciones muy marcadas y ellos quieren abstenerse de cualquier tipo de alegría. No comen, es un ayuno general que ellos hacen, no se bañan, no se lavan, no se ponen cremas o aceites, cualquier cosa que pueda traer algún tipo de alegría, muchas cosas más que ellos no hacen. Esta fecha está mencionada en la Biblia. El profeta Zacarías, que es uno de los profetas ya más tardíos después del exilio, lo menciona en su libro en el capítulo 7, y vamos a ver que ya desde ese tiempo los judíos hacían este ayuno y ellos siempre recordaban este día con gran dolor, y Dios por medio del profeta Zacarías les hace un llamado. Zacarías 7, voy a leer a partir del capítulo 3. Y al hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, se está refiriendo precisamente a este día en el mes quinto donde ellos ya hacían este luto y este ayuno. Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, los que habían estado exiliados, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Y después en el versículo 8 les dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón con su hermano. Dios reprende al pueblo de Israel por medio de Zacarías y hace esta comparación que ya hemos visto anteriormente entre la religiosidad y la intención del corazón. El Señor les está diciendo: ustedes siempre observan este día y lloran y ayunan, pero por otro lado oprimen a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Ellos estaban lamentándose con justa razón por este día, pero sus obras no eran conforme a la ley de Jehová. Y el Señor les menciona varias cosas, y aquí es donde me quiero detener en el versículo 9, porque aquí es donde Dios les dice las cosas que deben de hacer, que son más importantes. La primera les dice que deben de juzgar con juicio de verdad. Esta palabra juzgar viene de la raíz shafat y quiere decir hacer lo recto, dar una sentencia de verdad. Después, la segunda cosa que les dice es que deben de ser misericordia y piedad. La palabra misericordia es la palabra Hesed, y esta palabra es una palabra que mucha gente considera como muy difícil de traducir, porque aquí no los pusieron como misericordia, pero es mucho más que eso. Es un amor de pacto. Quizá después vamos a hacer un video sobre eso, pero el Señor les está diciendo que tienen que tener este amor, esta compasión, esta amabilidad, misericordia hacia otros, y también compasión. Esta palabra compasión sí ya la estudiamos, les voy a dejar el enlace de este video aquí en la descripción. Y después les dice que no deben de oprimirles de estos 4 grupos de personas, pero la palabra oprimir viene de la raíz ashak, que quiere decir hacer lo incorrecto o acusar. El Señor dice: ¿para qué están ayunando si están haciendo lo incorrecto con su prójimo? La última palabra que les dice es que no piensen mal en su corazón contra su hermano. Esta palabra pensar viene
Viene de la raíz hashav, que quiere decir planear, valorar a alguien o estimar a alguien. Eso es lo que Dios está viendo. En vez de hacer prácticas religiosas, Dios está viendo la intención de nuestro corazón. Como lo hemos visto, este día es terrible para el pueblo de Israel. Los recuerdos, todo lo que han sufrido hasta el día de hoy siguen sufriendo. Dios viene y el mensaje que Él les da es: vean su corazón. Y ese mensaje es para nosotros también. Cuando pasamos dificultades, quizá no como las que ha pasado el pueblo de Israel, pero cuando estamos en un tiempo de estrechez, tiempo de angustia, de necesidad, lo que sale de nuestro corazón es un lamento, es un lloro, o tenemos la oportunidad de hacer bien para nuestro prójimo y de hacer las cosas correctas. Aún en el tiempo de lamento, nuestras acciones deben de corresponder con lo que Dios nos está pidiendo. Y vamos a ver que al final hay una esperanza. En ese mismo libro de Zacarías, Dios les da esta luz para el final del camino. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel, aún va a cumplir todas las promesas que les ha hecho, y esta es una de ellas. Ahí mismo Zacarías, en el capítulo 8, en el verso 18, dicen: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, que es este que estamos hablando, y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ellos tienen esta promesa que ya un día no se van a lamentar cuando ellos reconozcan a Jesús como su Mesías, cuando el Señor traiga todas las promesas de que va a derrotar a sus enemigos. Ellos ya no van a lamentarse, van a gozar. Igualmente nosotros, cuando aprendemos en medio de nuestra situación difícil a amar la verdad y la paz, entonces el Señor va a convertir nuestro lamento en gozo. Y esta es la esperanza final. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si estás pasando por un momento difícil, un momento de angustia, ama la verdad, ama la paz, ten la esperanza de que al final Dios va a secar nuestras lágrimas, porque el Señor va a ser nuestro gozo eterno. Esto es todo por el capítulo de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.